Amigos, bienvenidos a la programación Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Hoy estamos con la licenciada Verónica Conforme, directora distrital del MIES para el Cantón Puerto Viejo y 16 y 7 cantones más. Hay un tema primordial, licenciada, bienvenido en primer lugar. Muchas gracias, buenos días, gracias por este espacio que hace que podamos llegar a la ciudadanía para dar la información de manera actualizada, ¿no? Que eso es lo fundamental. Licenciada, vamos con un punto primordial. Hay muchas denuncias, muchos casos de personas con discapacidad. Hay muchas interpretaciones de la ciudadanía y nosotros también como observadores que hemos visto y que hemos destacado. Pero queremos conocer qué está pasando, por qué hay muchas personas con discapacidad que están siendo eliminadas de cobrar el bono. Bueno, el tema de la actualización del registro social es un tema que viene dándose desde el 2018 y que finalmente a finales de diciembre se consolidó la información actualizada de los usuarios del MIES. El objetivo de la actualización del registro social ha sido justamente con la finalidad de que se pueda actualizar la condición de las familias y en este caso poder también hacer nuevas inclusiones, principalmente de personas con discapacidad. Es en ese sentido que ya al día de hoy se cuenta con datos actualizados de muchos usuarios, del cual muchos han sido egresados, pero así también otros han sido incluidos. ¿Cuál es la novedad en este caso? ¿Por qué han sido egresados del sistema y ya no reciben la pensión no contributiva de $50? Es justamente porque actualizaron sus datos y dentro de la información que proporcionaron, en este caso ya han manifestado la condición de vida en la que se encuentran. Es decir, que en el núcleo familiar donde se encuentra su condición ha mejorado. Es en ese sentido que el sistema, que lamentablemente no es el MIES quien tiene, en ese sentido, ¿quién es el que maneja el sistema? En este caso, desde SEMPLADES, que establece los mecanismos y los parámetros para la actualización del registro social, y luego se cruzan en el sistema también con los datos de los usuarios o del núcleo de la familia con quien vive el usuario, la persona con discapacidad que recibe el bono de los $50. Y es allí donde ya, en este caso, ha subido el puntaje del registro social. Dentro de la norma técnica establece que las personas para recibir los $50, para recibir el bono, debe contar con un puntaje de 34.65. ¿Ese 34 qué significa? ¿Ese 34 qué significa? Eso significa que su condición le da para que todavía reciba el bono de desarrollo humano. Si en este caso supera los 34.65 del registro social, ya no califica para que reciba la pensión no contributiva de $50. Y esa es la realidad que se ha dado en muchos usuarios que han superado más de los 34 puntos y prácticamente, de acuerdo a la norma, va excluyéndole dentro del sistema para que reciba los $50. Ahora, el Ministerio de Inclusión Económica y Social está estableciendo en este momento una actividad que es aplicar la ficha de vulnerabilidad, porque si bien es cierto, el usuario puede haber mejorado su condición de vida dentro de ese núcleo familiar, pero es posible que podamos identificar también si existe algún tipo de vulnerabilidad en la que está atravesando. En ese sentido, licenciada, disculpe que lo interrumpa, en ese sentido, queremos ser claros. En verdad, muchas personas han cambiado su situación económica, su condición de vida. Más que situación económica, la condición. Pero vamos al caso. Yo conozco un caso de una chica que es no vidente, que lamentablemente ella perdió el bono, ya no cobra el bono, pero ella me decía, y llegaron los señores trabajadores sociales del MIES, y mi hermano tiene su compromiso. Él tiene su lujo, pero tiene su hogar, tiene su señora, tiene su hijo, pero porque le vieron a ella de que ella vivía con un hermano que tiene un buen trabajo, pero la situación de ella es muy diferente. Yo tengo, por ejemplo, tenemos muchos casos en el observatorio de los adultos mayores que han perdido el bono, pero hablemos en este sentido. ¿Qué hace
para que un trabajador social o una trabajadora o un trabajador, cuando visita un hogar, se dé cuenta de que el entorno familiar ha cambiado, pero no se dan cuenta de la situación real de las personas con discapacidad que le quitan el bono. Bueno, justamente ese es un tema que es importante y muy bien que ha planteado el ejemplo, el caso, porque ahí es donde vamos a analizar el núcleo familiar con el que está esa persona con discapacidad, y eso hace que su puntaje en el registro social suba más de los 34 puntos. Entonces sí es importante que podamos analizar ese punto, ¿no? Ese tema, ese caso que lo ha puntualizado ahora. Licenciado, nos permite ir a una pausa y volvemos en el segundo segmento. Vamos a una pausa y volvemos aquí en su programación Amigos con la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAD Provincial y GADs cantonales. Taxi, 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 pare. ¿A dónde va mi jefe? Al mercado, joven, por favor. Vamos los dos con mi mamita, que está en silla de ruedas. Ya regreso, ya regreso. Pare, pare. Con usted sí, mi reina. ¿A dónde la llevo? A la rotonda, por favor. De una, Mariluna. Con usted hasta la luna. No lo hagas ni lo permitas. Todos y todas tenemos que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos en la programación Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Seguimos con este tema, licenciado. Cualquier preocupante, hemos visto muchos casos. Yo tengo también un ejemplo que le voy a dar de una persona que vive en el sector de la calle América, y para ser exacto no conozco bien en la calle, pero es entre las Reales Tamarindos y la Chile, por ahí, por ese sector. A él le quitaron el bono, al hijo le quitaron el bono que tiene discapacidad, pero solo por el mero hecho, así se lo digo, soy franco, sincero en decirle la palabra de por qué le quitaron el bono, porque el trabajador social llegó, no entró a la casa, vio que es una zona residencial, puso zona, la persona que cobraba el bono vive en una zona residencial y por eso le quitaron el bono. ¿Qué pasa, licenciado? Bueno, ahí hay dos cosas que hay que precisar. Una, el registro social a los usuarios del MIES los está haciendo el MIES, y en el caso de las personas con discapacidad la hace el MIES, pero también la ha hecho la misión Las Manuelas. Entonces, es allí donde ya luego se ha ido cruzando la información. Luego, en el siguiente caso que me plantea, es que dentro de los parámetros establecidos para la actualización del registro social está en el lugar de residencia del usuario. Es decir, que si el usuario vive en una zona residencial, como usted lo ha mencionado, donde cuenta con todos los servicios básicos, significa que esa persona no está en la extrema pobreza, de acuerdo a los parámetros. Es que son los parámetros establecidos dentro del sistema. Entonces, aquí va una gestión que se tiene que hacer, es que se tienen que mirar cuáles son los parámetros específicamente para que se pueda medir el nivel y la condición de pobreza y de pobreza extrema. Según los parámetros establecidos, si una persona vive donde tiene todos los servicios básicos, donde tiene acceso a la salud, donde tiene acceso a la energía eléctrica, tiene acceso al agua, tiene acceso a la telefonía, tiene otra condición de vida y supera la condición de extrema pobreza. Lamentablemente así está dentro de los parámetros para medir la condición. Ese es un elemento. El otro elemento
es que muchos usuarios, al actualizar sus datos, pues dan la información y mencionan que su núcleo familiar es en el que viven con el papá o viven con el hermano, que es un empleado público tal vez o un empleado privado y ya tiene otra condición, es decir, que ya ha superado su condición de extrema pobreza porque al menos tiene una persona que está dentro de su núcleo familiar que le garantiza alimentación, que le garantiza vivienda, que le garantiza el acceso a los servicios básicos. Y eso ha hecho que supere el porcentaje dentro del registro social. Y yo le mencionaba que dentro del MIES se está ahora aplicando ya el trabajo en territorio, una ficha de vulnerabilidad, porque podemos identificar personas que viven en esa condición con todos los servicios básicos, pero es muy posible que estén en una condición de vulnerabilidad y haga que a partir de allí se revise y se verifique su condición para que pueda acceder a la pensión no contributiva de los 50, pero en este caso, $50. En el caso anterior que me mencionaba... Quiero cortarlo ahí, discúlpeme que le interrumpa, pero algo esencial. Puede que viva una persona con discapacidad en una zona residencial, pero no se sabe si es alquilada o es propia de la familia. El problema es el siguiente, que los trabajadores sociales... Todos los registros sociales que se han actualizado desde el MIES ha sido directamente con el beneficiario en ventanilla, donde quienes proporcionan la información son los usuarios. Toda la información que proporciona el usuario es la información que se recepta. No es que el quien recepta la información se inventa, no, es todo lo que se le pregunta lo expresa el usuario. Entonces allí está el tema en que cuando ellos proporcionan la información, lógicamente proporcionan que su núcleo familiar es tal o cual. Entonces por eso es que supera el porcentaje. Entonces sí es importante, y nosotros hemos manifestado en algunos momentos, si hay personas que realmente se sienten afectadas y que están en condiciones de extrema pobreza, que nos hagan conocer para nosotros verificar la condición en la que se encuentra. Porque así como se ha egresado a aquellas personas que al menos tienen un núcleo familiar que les garantice vivienda, que les garantice alimentación, que les garantice servicios básicos, tenemos que atender a aquel usuario que no tiene, que está en una condición completamente de pobreza extrema. Ese es el sentido en este momento de la actualización del registro social. Ahora, sí sería fundamental desde el Estado que se empiece a mirar que a todas las personas con discapacidad se le debe atender con la pensión no contributiva sin mirar la condición de vida en la que se encuentra. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente ahora estamos en esas condiciones. Andan visitando a las personas. Licenciada, nos permite una pausa y volvemos aquí en su programación Amigos con la Discapacidad. Alto, los grupos de atención prioritaria se respetan. El Observatorio La Ley de Discapacidad invita a la ciudadanía a respetar el derecho a las personas con discapacidad a un trato justo y cordial. Ellos se sentirán apoyados en su diario vivir, tan solo con el cumplimiento de las leyes establecidas. Hoy somos nosotros, mañana podrían ser ustedes. Esta es una campaña con el auspicio de las zonales de educación, MIES, CONADIS, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, GAT Provincial y GATs cantonales. Taxi, 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 pare. ¿A dónde va mi jefe? Al mercado, joven, por favor. Vamos los dos con mi mamita, que está en silla de ruedas. Ya regreso, ya regreso. Pare, pare. Con usted sí, mi reina. ¿A dónde la llevo? A la rotonda, por favor. De una, Mariluna. Con usted hasta la luna. No lo hagas ni lo permitas. Todos y todas tenemos que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, seguimos en la programación Amigos con la Discapacidad, órgano de difusión del Observatorio a la Ley de Discapacidad. Licenciada, seguimos con este tema porque la ciudadanía se queja constante y permanentemente
de que les han quitado el bono a sus familiares, personas con discapacidad. Pero la pregunta es, si usted dice que la gente va a la ventanilla y dice su rango familiar cómo está. Así es, esa ha sido la metodología. ¿Los trabajadores sociales del MIE visitan los domicilios? No, nuestros trabajadores sociales, y que solo tengo 2 en el MIES, visitan aquellas familias que generan una alerta, independientemente si reciben o no el bono de desarrollo humano o la pensión no contributiva en cada una de las condiciones de discapacidad o de adulto mayor. Quienes han actualizado el registro social son nuestros operadores de balcón de servicio que están ubicados aquí en la dirección distrital de Puerto Viejo y en cada una de las parroquias rurales de los 8 cantones del cantón, donde han sido convocados los usuarios, han sido agendados para que se acerquen a las ventanillas donde están nuestros operadores y ellos proporcionan la información. ¿Qué han llevado cuando han ido a actualizar sus datos? Llevan la copia de cédula de todos los integrantes de su núcleo familiar. Llevan recibo de servicios básicos, sea agua, sea luz o teléfono. Son los requisitos indispensables y luego la respuesta que le dan a un sinnúmero de preguntas que le hace el operador de balcón de servicio. Ese ha sido el procedimiento que ha realizado el MIES. Ahora, sí es verdad que hay trabajadores sociales que están visitando domicilios, pero estas han sido en el caso de Las Manuelas, que obviamente yo por esa acción no puedo responder porque no está bajo mi competencia. Es muy diferente, ¿no? Que es muy diferente, pero sin embargo Las Manuelas también han visitado a aquellas personas con discapacidad y han realizado la actualización. En el caso del bono Joaquín Gallegos Lara, ahí sí nuestras trabajadoras sociales que son encargadas de hacer el seguimiento y la visita específicamente a aquellos usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara, que en el caso nuestro como distrito son aproximadamente 1.600 usuarios que reciben este bono de $240. Ahí sí, porque es una atención diferenciada y una atención nominal. En este caso, por el bono Joaquín Gallegos Lara, sí podemos responder. Ahora, allí en el bono Joaquín Gallegos Lara también tenemos algunas personas egresadas de recibir este bono de los 240. Yo conozco un caso. ¿Por qué ha sido suspendida? Porque su condición mejoró. Cuando el MIES le empezó a atender, no tenían vivienda, el usuario no tenía ni siquiera una cama digna para poder descansar dependiendo de su condición. En este momento ya el usuario está con esas condiciones y lo que se busca desde el MIES es que podamos dar paso a otra persona, o sea, nos toca egresarle a esa persona que en alguna medida ha mejorado su condición para darle a aquel usuario que todavía no recibe nada. Esa es la política en este momento de intervención del MIES, cómo vamos dándole también la oportunidad a otros usuarios, sin el ánimo de exagerar. El MIES tiene más de 3.000 usuarios en espera para que se le atienda. Y es necesario ir dando esa condición para que ellos también puedan recibir esta ayuda y puedan mejorar la condición en la que se encuentran. Licenciada, algo importante en este tema. Ustedes tienen en cálculo el número, cuántas personas han salido de cobrar el bono de 50 y ahora cómo está la situación, cuántas personas hay, si hay menos que lo que había antes o hay más de lo que había antes. ¿Usted tiene un cálculo en ese sentido? Exacto no tengo, pero sí tenemos unos promedios de estamos entregando hasta finales de diciembre aproximadamente a 6.000 personas del distrito en este Anteriormente, ¿cuánto teníamos más o menos? Casi 6.000 personas recibiendo la pensión no contributiva de $50. Sin embargo, egresaron casi 1.000 y luego fueron ingresadas unas 1.000 personas más. Es decir, que el número se mantiene entre egresos e ingresos. ¿Cómo han ingresado esas nuevas personas? Esas nuevas personas han ingresado de acuerdo a la base de datos que estaban en espera para ingresar y que cumplen la condición dentro del registro social. Como decía, para ser usuarios de los $50 tiene que tener un registro social de menos de 34 puntos. Y decía, suponiendo, me pongo con ejemplo, me quitaron el bono.
Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de llevar? Para ver si me vuelven a dar el bono o si los trabajadores sociales del MIES nos pueden visitar mi domicilio para que vean cómo estoy yo y me cambien la situación. ¿Qué puedo hacer? Ya, en este momento no hay una política ni una acción de reingreso. No hay. La base está actualizada. Lo que sí, nosotros dentro de cada una de las direcciones distritales estamos trabajando con casos excepcionales que estén en pobreza extrema. Autorizamos a una trabajadora social para que visite y verifique la condición de esa persona, y con ese informe social nosotros solicitamos a Planta Central una autorización para una revisión y, de ser posible, un nuevo ingreso, pero solo en esa condición. Le cuento que he tenido muchísimos casos que me han llamado y les he dicho: tráigame la solicitud para hacer la visita y determinar si efectivamente viven en esa condición de extrema pobreza, pero hasta el día de hoy no me llega ni una solicitud. Bueno, algo muy importante, yo lo quiero hablar con usted y tomar por ejemplo un caso excepcional que he visto en los adultos mayores. Ellos han dejado de cobrar el bono, muchos, y realmente estoy viendo preocupadamente algo que estoy viendo, no sé si lo conozca. A la entrada de Choquín, por la calle América, hay una escalerita que hay para subir a Choquín, hay una persona con discapacidad que anda en un andador, que está pidiendo limosna. El MIES trabaja en este sentido, saliéndonos del parámetro de lo que sería nuestra programación, pero el MIES trabaja en ese sentido, licenciado. Sí, cuando identificamos casos como estos, se hace el acercamiento con esa persona, identificamos si está o no recibiendo algún tipo de servicio desde el MIES, ya sea en atención directa o a través de las pensiones no contributivas. Se han dado casos que hemos visitado, que hemos hecho el acercamiento con estas personas, pero no se ha logrado superar el que empiece a hacer un nivel de sensibilización hacia ellos de que no deben estar en esos espacios. Muchos de ellos, y que ahora se me escapa el nombre, así para puntualizarlo, lo toman ya como un hábito de estar en esos espacios pidiendo, haciendo mendicidad, y en este caso generando esa condición, ¿no?, de que no se está dando la atención. Pero sí es nuestro deber. Nosotros como MIES siempre estamos pendientes al llamado, a las alertas que se generan cuando se identifican este tipo de casos, pero hay que trabajar mucho en la sensibilización. Y decía, le estamos agradeciendo esta cuestión. No sé si algo más en la parte final de nuestra programación, licenciado. Bueno, sí, el MIES está organizando en los próximos días una serie de actividades para las personas con discapacidad, un evento que está por definirse la fecha, si lo hacemos en abril, a mediados de abril o a finales de abril, denominado El Arte Me Incluye, para jóvenes con y sin discapacidad, porque creemos que estos espacios es necesario fortalecerlos y que se visibilicen para que la población también aprenda a aceptar a aquellas personas con discapacidad que no están enfermos, sino más bien que tenemos que darle el valor y el reconocimiento de cada persona con discapacidad, porque todos tienen sus grandes potencialidades y donde cada ciudadano tiene que aprender y tiene que valorar mucho a la persona con discapacidad, porque es un ser humano. Le estamos agradeciendo. Algo que quiero recalcar antes de terminar la programación. Una vez un alcalde me dijo, cuando nosotros fuimos a hablar con él y decirle de que había una situación en una escuela y le estaban quitando el terreno a esa escuela, me dice: ¿por qué se meten ustedes en algo que nos dijo el alcalde, que creo que no es incumbencia de ustedes? Le digo: señor alcalde, mientras haya y exista una persona con discapacidad en cualquier lugar, usted verá metido de cabeza al observatorio a la ley de discapacidad. Para eso nos creamos, para eso nos constituimos y para eso estamos. Para defender que se cumpla a cabalidad lo que dice la Ley Orgánica de Discapacidad en defensa de las personas con discapacidad. Licenciada, muchas gracias. Les quiero repetir la programación para quienes nos ven después, ya para terminar. Nos ven todos los días, sábados y domingos. La programación se transmite sábado
7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Domingo, 7 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche por Capital Televisión. Amigos, gracias. Será hasta la próxima semana.